¿Sabías que contar calorías no nació como un método para perder peso, sino que fue una estrategia industrial para maximizar la productividad de los trabajadores? Sabiendo esto, ¿te parece coherente que hoy en día consideremos que este tipo de dietas son la clave para mantener nuestra salud y nuestro equilibrio físico? Bueno, hoy te quiero contar esa historia que pocos cuentan y explicarte por cómo es posible que aún hoy estemos contando calorías cuando este método realmente fue creado para otra cosa. Soy Melissa Sánchez, facilitadora en alimentación, hábitos y salud. Acompaño a las personas para que conozcan su cuerpo, su metabolismo y los alimentos y de esa manera puedan establecer un estilo de vida saludable que se adapte a su necesidad. También soy profesora de cocina natural y alimentación consciente. Hoy vamos a hablar de esa forma de alimentarnos que nos han dicho que es la que más funciona para regular nuestro peso y mantener la salud, pero que durante años ha mostrado que no es la mejor manera de mantenernos conectados con una buena alimentación y mucho menos de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. En el video anterior te contaba un poco sobre por qué las calorías no funcionan y quiero que repasemos un pedacito de ese tema para que entremos ya propiamente en la historia. Durante muchos años se ha sostenido la creencia de que para bajar de peso lo único que hay que hacer es comer menos y moverse más. Es decir, restringir la cantidad de alimentos que comemos y hacer un montón de ejercicio. Con una premisa que es que si yo como más calorías de las que mi cuerpo quema, sencillamente se van a acumular, pero que si yo ya tengo esas calorías acumuladas en forma de grasa, entonces lo que necesito es comer muy poco para que mi cuerpo utilice esa grasa y sencillamente baje de peso. Pero nuestro cuerpo no es una fórmula matemática. Y resulta que en las investigaciones más recientes se ha observado que más allá del concepto de calorías, hay otros factores importantes que implican el equilibrio metabólico. Y cuando hay equilibrio metabólico se generan las condiciones para que no solamente perdamos ese exceso de grasa, sino que también empecemos a experimentar otro montón de cambios en nuestro cuerpo que están vinculados con el bienestar. Pero si ya esas investigaciones han mostrado que el tema del sobrepeso y la obesidad no es tan solamente relacionado con el consumo de calorías, sino con otros factores, ¿por qué seguimos contando calorías? Bueno, vamos a mirar la historia y el contexto y cómo llegamos hasta acá. La verdad, me demoré un poco para consolidar la información sobre esto porque yo quería entender de dónde salía la creencia de que estemos en este momento aún contando calorías. Y no quería solamente decir, esto es bueno, esto es malo, sino que de verdad entendiéramos por qué llegamos acá. Y después de haber ahondado, encontré que las calorías, primero, ni siquiera son un término netamente que tenga que ver con la alimentación. De hecho, empezó a hablarse de calorías, el término es de origen francés, en relación con las máquinas, porque empezaron a estudiar la termodinámica, es decir, el gasto de calor de las máquinas durante la época de la revolución industrial. Pero más adelante, esto empezó también a utilizarse en determinar el gasto energético que podríamos hacer las personas, los seres humanos y los animales, para tratar de calcular cuánto alimento se necesitaba para que un ser humano o un animal pudiera tener los requerimientos que necesitaba. De esa manera, en los principios de la nutrición, de las ciencias de la nutrición, se empezó a incluir este término en Europa, el cual algunos científicos de la época, que fue en el siglo XIX, trajeron a América, específicamente a Estados Unidos. Uno de esos científicos se llama Wilbur Olin Atwater, que espero estarlo pronunciando bien y si no acá les dejo el nombre, y quien se dedicó muchísimos años a estudiar este tema y fue uno de los que más promulgó las tablas calóricas y uno de los que las hizo. Entonces ahí empezaron a las investigaciones tratar de optimizar cuánta comida podíamos nosotros consumir, pero con un interés especial. Y es que en esa época muchos dueños de fábricas y industrias grandes estaban interesados en saber qué cantidad de alimentos debían darle a sus trabajadores para que tuvieran un buen rendimiento, pero que también pudieran ahorrar en costos. De esa manera no se diferenciaba mucho en si un alimento tenía muchas propiedades o no, sino en la cantidad de calorías que aportaba y que esa energía se tradujera en trabajo y eficiencia física. Y esto se fue extrapolando a la Primera Guerra Mundial, donde a través de todo este tema del manejo de los recursos, puesto que había cierta escasez por temas de guerra,
en Estados Unidos se empezó a promover este concepto de calorías y de ahorro de calorías en cuanto a la alimentación para que las personas entendieran que si comían en exceso, pues iban a estar, digamos que consumiendo exceso de recursos que se iban a necesitar para la guerra. Entonces ya las personas empezaron a entender, no solamente los científicos, sino ya todas las personas, los ciudadanos, que era este concepto de calorías y empezaron a ver algunos folletos instructivos que promovía incluso el gobierno de Estados Unidos para que las personas supieran cuáles eran los intercambios calóricos, cómo reemplazar 500 calorías de un alimento por otro alimento o incluso cómo ahorrarse 200 calorías en una comida. Entonces ahí el término empezó a ser más común, pero aún todavía no existían las dietas. Resulta que después de que se terminó la Primera Guerra Mundial, también hubo unos cambios a nivel de la moda. Y el cuerpo esbelto se puso de moda y las personas ya todas querían verse delgadas porque esto era sinónimo de estatus y disciplina. De esa manera empezó a surgir la moda de buscar bajar de peso y ahí hubo una autora que también es importante en esta historia que se llama Lulu Hunt Peters, quien era una persona que tuvo sobrepeso y que a través de tener una metodología propia en la que ella contaba calorías y registraba cuántas calorías se comía al día, logró bajar de peso significativamente. Entonces ella escribió un libro que se volvió muy famoso y que en esa época se volvió casi que la Biblia de las personas para bajar de peso. Y empezó a promoverse el tema de las dietas con conteo calórico y restricción calórica para promover la delgadez, a un punto en que era casi obsesivo y que las personas se sentaban a hablar de estos temas en sus tertulias y en sus momentos de compartir en sociedad. Y de ahí en adelante entonces ya se empezó a involucrar la industria alimenticia y las tablas nutricionales obligatorias y muchas normatividades y el enfoque de la nutrición se puso muy del lado de las calorías. Entonces miren que hay unos contextos que ni siquiera teníamos claros, como que esto no empezó solamente con un tema de peso, y que ha habido unos intereses detrás en diferentes fases de la historia que han promovido que contemos calorías sin tener en cuenta si hay unos efectos que pueden ser negativos y que no siempre funcionan. Porque incluso esta señora Lulu Hunt, ella sí bajó de peso, pero nunca logró ser tan delgada como muchas mujeres querían ser. Entonces ella misma es uno de los ejemplos de que cada cuerpo es diferente, que reaccionamos distinto a los alimentos y que no siempre vamos a medir una cantidad de kilos o una cantidad de grasa y mucho menos matándonos de hambre contando calorías. Todo este contexto histórico me sirve para profundizar en algo y es que aún hoy en el siglo XXI seguimos obsesionados por contar calorías y seguimos eligiendo los alimentos basados en un sistema que realmente se creó para fábricas y para rentabilidad y no tanto para el bienestar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hoy todavía la normatividad exige que en las etiquetas se pongan calorías como si fuera lo más importante y no la calidad de los ingredientes que se están usando? ¿Por qué nosotros todavía seguimos pensando que cuando vemos una etiqueta de un alimento que dice light, bajo en grasa, bajo en azúcares o 0 calorías, estamos eligiendo lo mejor para nosotros? Quería invitarte a cuestionarte y a recordarte que contar calorías no es la única forma de relacionarte con los alimentos. Recordarte que es importante la calidad nutricional y reconocer tu metabolismo, tu cuerpo y la forma como funcionan la absorción de los nutrientes en tus digestiones. Entonces, para finalizar, recuerda que puedo acompañarte en ese proceso de ver otras perspectivas de la alimentación que se adecúen más a tu necesidad a través de mis programas personalizados y que si lo que quieres es empezar a explorar la alimentación de una manera más divertida, pues está mi libro digital Delicioso y Saludable es Posible, donde encontrarás recetas, tips y guías para conectarte con los alimentos más allá de ese tema de contar calorías. Finalmente, quiero hacerte una invitación. Si este video te ayuda a ver el tema de la alimentación desde una perspectiva más amplia, más allá de las calorías, y a transformar un poco tu visión sobre lo que es un balance y equilibrio en lo que comemos, pues compártelo y mándaselo a esa persona que aún cree que la única forma de tener el equilibrio en el cuerpo, el peso adecuado y el bienestar es contando calorías. Muchas gracias. Aquí lo importante es aprender a ver la alimentación desde un contexto claro y que tomemos decisiones con confianza. Estaremos viéndonos en próximos videos y si tienes dudas, déjamelas en los comentarios.